Buenas noches a todos. Buenas noches, señor presidente de la Sociedad Tenis Club de Écija, don José Antonio Arévalos García. Y muchas gracias a los políticos por arrimarse un poquito ya al toreo, que se lo agradecemos de verdad, de corazón, a todos. En primer lugar, quería darle las gracias al señor presidente y a la Sociedad del Tenis Club por ceder vuestra casa una vez más para celebrar tan digno acto y poder homenajear a toda una dinastía de toreros exijanos como son la familia Campuzano. Hoy el cartel era mucho más grande, pero el hombre propone y el toro lo descompone. En esta ocasión ha sido un poco la enfermedad. Su hermano Enrique, que es el mayor, el picao, tiene un problema de espalda y está el hombre que no podía venir ni en un carrito, pero en fin, ya está fastidiadillo. Y el más chico, Javier, pues también tiene un problema de cadera y también ha estado el hombre, o sea, que es todo ruina. Pero estamos bien representados. Y Manolito, que es el apoderado del novillero este que torea en Madrid, de Collado, torea el domingo en Madrid y han ido y a embarcar la novilla y mañana tienen que estar en el reconocimiento a primera hora y, pues en fin, pues, ha fallado. Pero en fin, ellos que una buena representación, está el patriarca, que es el que queríamos que viniera, y los dos hermanos, José Antonio y Tomás, que... De modo que este año, como sabemos todos, las jornadas taurinas están dedicadas a otra figura del toreo exijano, como es Jaime Hostos Carmona, que pronto, si los señores políticos quieren, tendrán una rotonda y un busto también ahí en la rotonda de la Plaza de Toros, que llevamos ya unos pocos de meses con ella solicitada y están ahí dándole vueltas, que me imagino que lo aprobarán. Señores Campusanos, señor don José Enrique Moreno, muchas gracias por aceptar tan digna presentación a esta dinastía de tan buenos toreros de nuestro pueblo. Señoras y señores, aficionados a nuestra fiesta nacional, quería daros las gracias una vez más por vuestra asistencia y apoyo a esta fiesta tan nuestra que algunos políticos, no voy a meterlo a todos, nos quieren arrebatar sin ningún argumento que ir en contra de todo lo establecido por nuestras anteriores generaciones. El toreo es cultura, sacada de las raíces de un pueblo culto como es el español. El pueblo que reniega de sus raíces está mandado a desaparecer. Por lo tanto, no lo dejemos morir. Hoy tenemos a muchos profesionales del mundo del toro que han querido acompañar aquí a sus compañeros los toreros. Les damos a todos las gracias por acompañarnos. Son muchas las personas que me han llamado queriendo que le dé la enhorabuena a estos toreros nuestros, y desde México, Aguascalientes, el historiador don Adrián Sánchez Rodríguez, buen amigo vuestro, me llamó esta mañana para decirle que os diera un abrazo y que estaba con vosotros. Desde Colombia, la buena aficionada Patricia Bordás, que nos sigue a todos los toreros, a todas partes, también me ha llamado que si hubiese estado en España, que por supuesto que estaría aquí con vosotros. Desde Quito, el señor presidente de la Plaza Monumental de Quito, don Mauricio Río Frío, una vez más también ha querido unirse, me ha puesto un mensaje esta mañana que nos diera la enhorabuena y me dice que alguna que otra oreja nos ha dado, no nos ha regalado, que nos ha dado. El director del programa taurino de televisión de Quito, Torería, don Gonzalo Ruiz, me ha llamado, ya se lo he dicho al director del programa, que quiere las imágenes para proyectarlas en Quito, en Ecuador, para promocionar un poco la tauromaquia, que sabemos cómo está allí también en estos momentos. Y pues nada más,
Al finalizar el acto tomaremos una copita ahí abajo, como otras veces, que todos los que se hayan apuntado y los que no se hayan apuntado tienen la oportunidad de apuntarse cuando bajen, que eso está abierto y además ahí cabemos todos. Y sin más, le cedo la palabra a don Enrique Moreno, que para mí es el mejor periodista que en estos momentos tenemos en la actualidad. De modo que un fuerte aplauso para ellos. Bueno, buenas noches. Está aquí el micrófono. Buenas noches a todos. Fernando, muchísimas gracias por tus palabras. ¿Se oye ahí al fondo? Se me oye bien, ¿no? Estupendo. Bueno, lo primero es que es un honor para mí estar aquí presentando, moderando, como ustedes quieran llamarle, esta mesa, este acto de homenaje a la dinastía de los campuzanos. El toreo es mucho de dinastías, hay muchas dinastías, como todos ustedes saben, porque veo aquí no solo cara de algunos aficionados conocidos, sino también, como ha dicho Fernando, muchos profesionales del mundo del toro. Dinastías que se remontan a los primeros tiempos de la tauromaquia, ¿no? La dinastía de los Romeros, de Ronda, siguiendo en Ronda los Ordóñez, pasándonos a Sevilla la de los Vázquez, la dinastía de los Bienvenidas, de los Dominguines, en fin, muchas familias que por completo se dedicaron al mundo del toro. Más en la actualidad tenemos la dinastía de los Campuzanos, una familia que, se mire por donde se mire, rezuma afición y rezuma amor por el mundo del toro. Esa es la primera idea que yo quería trasladarles de las personas que son protagonistas esta noche de este homenaje, muy acertado, muy bien ideado por Fernando, con su peña famosa en el mundo entero. La peña taurina de Curro Romero de Écija es conocida en todo el mundo taurino y ustedes lo han podido comprobar. Este acto ya ha adquirido dimensión internacional, por todo lo que ha dicho Fernando, de personas que desde sus distintos países se han querido unir a este homenaje. Para mí, como digo, es un honor estar esta noche aquí, porque además de la importancia taurina que tiene esta familia, para mí tiene mucha importancia la calidad humana que atesoran todos ellos. Es una pena que no hayan podido estar todos aquí, está más que justificada la ausencia de algunos miembros de ellos, pero yo creo que a todos por igual les une esa calidad humana. Yo he ejercido el periodismo desde el año 1989, que empecé en el Correo de Andalucía, y yo solamente puedo tener palabras de agradecimiento para estas personas que nos acompañan, en especial para José Antonio y para Tomás. A ti, José, si me permites que te tutee, te he tratado menos y te conozco menos, realmente. Voy a intentar conocerte un poquito más esta noche, pero solamente tengo palabras de agradecimiento para ellos porque en el desarrollo de mi profesión siempre han estado ahí cuando se les ha necesitado. Desde el principio, que fueron los años 80, 90 que yo empecé, hasta hoy, que los he requerido para actos que organizo, no sé si ustedes lo conocerán, en la Fundación Cajasol, los Mano a Mano, y ambos han pasado por allí y siempre los he tenido a mi lado cuando los he necesitado. Por eso estoy aquí, por eso y por la llamada, evidentemente, de Fernando. No hago larga la presentación, simplemente voy a recordar algunos datos. Como eran muchos los que venían, pues me los he apuntado porque ya la memoria también va fallando. José Antonio Campuzano nació aquí, en Écija, nació en Écija. Es el mayor de los matadores de toros de esta casa. Dio sus primeros pasos en Ronda, en la Plaza de Toros de Ronda. Tomó la alternativa en 1973 de manos de Luis Miguel Dominguín y Paquirri. Fíjense ustedes ese cartel, pedazo de cartel. Yo creo que hablemos después de esto, porque me gusta mucho que recordemos otros tiempos del toreo. Confirmó en Madrid en ese mismo año, en 1973, con Luis Miguel y el Viti, otro gran cartel.
Y bueno, este hombre ha sido muy importante en el mundo del toro pues por sus logros, ¿no? Consiguió abrir la Puerta del Príncipe, salió a hombros en Madrid en 2 ocasiones, en fin, todo eso yo creo que lo vamos a repasar un poquito ahora, porque creo que qué mejor homenaje que adentrarnos en la carrera y en los logros de los 2 toreros que nos acompañan. Tomás Campuzano nació también aquí. Ya los otros hermanos nacieron en Gerena, que es donde la familia se trasladó por motivos de trabajo. Tomás debutó con picadores aquí, en la Plaza de Toros de Écija, en 1975. Tomó la alternativa en Sevilla, otro cartelazo, Curro Romero y el Viti, en 1978 y confirmó en 1979. La mejor etapa de su carrera transcurrió entre el año 1984 y 1990, y también Tomás consiguió triunfos que están en la memoria de todos los aficionados. Unidos también estos 2 hermanos que han sido figuras del toreo, unidos por el hecho de haberse enfrentado también a lo largo de su carrera a todo tipo de ganadería y de encaste, y yo creo que eso dice mucho de su capacidad como torero. El patriarca, como bien ha dicho Fernando cuando nos hemos referido a él, se llama José Rodríguez Campuzano, y por él estamos hoy aquí, porque este hombre pues tuvo a sus hijos y le inculcó también esa afición por el toro desde primera hora, y yo creo que el primer aplauso fuerte debe ser en reconocimiento a la lucha y a los miedos que ha pasado don José. Empiezo por ti. Por orden de antigüedad, no de alternativa, pero lo que yo decía antes, ¿no? Lo que acabo de decir, los miedos. ¿Has pasado mucho miedo con tantos hijos toreros? Mucho. Sécate un poquito más. Hombre, no me he pasado mucho miedo. Con 3 hijos a veces que han toreado juntos. Y he pasado mucho. Pero eso no quiere decir de que no haya ido a otras partes por ahí a verlo y ayudarle todo lo que he podido. Y muchas satisfacciones también, José. Muchas satisfacciones. Y hoy cada día más. ¿Todavía? Mientras más días pasan, más alegre está uno. Que más alegre está uno de encontrarse con tantos sellos toreros. Pues tengo 3 matadores, 1 novillero y 1 picador. Tengo 5 y todos del toro. Y todos los del toro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué fue así? Porque se han criado en el campo, arreo de ganadería, y yo que tenía mucha afición, pues se la he inculcado. Me veían ellos a mí, le ponía el televisor en el campo, llevaba el dígame, llevaba el ruedo, llevaba todo, lo leían ellos y de ahí inculcó el toreo. O sea que tenían el toreo por todos lados, le entraba. Con 2 años, le preguntaba, ¿tú qué vas a hacer? Yo torero. Qué bueno. 2 años, yo torero. Qué bueno, tenía claro ya, ¿eh? Y tanto es así que tenía 4 o 5 años en la finca que estábamos, que había ganado. Y se iba y cuando toreaban las vacas las erraban, pues él se ponía a la salida con un saco a torear las vacas cuando salían, que ya ahí salen corriendo y no paran siquiera. Ahí se ponía a torear las vacas. Bueno, toda la vida, ¿no? Dedicado al mundo del toro y toda la vida disfrutando y sufriendo también Decía, me pasé a Gerena. Por causa del trabajo, me salió una colocación allí y me fui para pasar un invierno. Y de un invierno llevo ya 66 o 68 años. ¿Y lo que tú has hecho por tus hijos se podría hacer en la actualidad? Pues no sé si todos los padres tienen el mismo ánimo de ayudar a los hijos tanto, ¿eh? Porque me dijo que quería ser torero, pues venga, a ayudarle. ¿Tú lo apoyaste desde el primer momento? De primera hora, porque yo tenía tanta afición que yo me fui mayormente de Écija allí
por la afición que tenía. Me salió con la vocación de cabrero. Y había una ganadería allí. Y entonces, pues, me llenó vamos, la afición mía. Y tenía Pablo Romero a la vera, tenía los Tazadas, tenía todo. Y ya esa fue mi vida. Y le he ayudado a este que empezó. Y cuando este ya estaba, dice, toma, yo quiero ser torero. Otro más. Otro más. Con 17 años por ahí, que no había toreado una vaca y tenía miedo a montones, que no podía pasar por la ganadería, no, lo mandaba la madre por los mandados al pueblo, que sea, y dice, yo no me voy por ahí, están las vacas, y daba la vuelta por todas partes. De miedo que tenía, pero mío para parar, que no había forma. Pero en fin, como vio el hermano, que ya iba apuntando, le dijo, yo voy a ser torero. Digo, torero tú, con el mío que tienes tú. Yo que soy torero. Pues vaya que sí fue torero, ¿eh? Torero. Y teníamos una perra de agua, de esta que de Valempate ganamos, que era muy buena, y de esta empezó a torear ese ya. La perra, la enseñó en vestir. La perra me es un cultorlo, hacía. Y cuando acabó empezó este. Tenían a la perra aburrida ya, la pobre. Y así, y lo vivía. Salió el Manuel, yo que soy torero también. Como lo había ayudado, le había dado todos los cursos que yo he podido para que fueran toreros. Pues venga, torero también. Y también ha llegado a ser matador de toro, que no tenía la suerte tuvo un accidente de coche y tuvo 2 años de cama, porque cuando salió ya no era el mismo, el torero. Y ya se ha dedicado a montar toros y la boda. Y luego Javier también. Y después Javier. Aparte de que el mayor, después de ser mozo de espada de Tomás, se montó en el caballo y fue un gran picador también. Tuvo 14 años con el de picador. De mozo de espada. Ah, de eso, de mozo de espada y después. Y cuando le pareció, dice, yo voy a hacer picador. Y decían los picadores, ¿tú picador? Tú habías visto un caballo en tu vida. Pero no se vean ellos que yo había estado en el campo allí y había domado muchos caballos. Yo allí tenía una piedra de yegua en el campo Los Becas, que eran los Becas del Monte. Sí. Estaba ahí y yo le domaba los caballos, los montaba y le daba vueltas, y mientras no subiera el caballo, cansado, para que no lo dejara caer. Digo, muérate ahora que ahora no te deja caer el caballo. Y así salió. Y ahora después viene el chico. El chico, ven, yo soy torero también. Pues venga, torero. Así que todo y fue novillero, no llegó a tomar la alternativa, pero lo intentó como novillero. Se arrepintió, murió la madre ya, y ya perdió la afición. Y toreaba, y están aquí los hermanos, también como ellos, también como ellos, es una figura, porque tenía la cabeza muy buena. Sabía de todo más que la vaca. Más que la vaca. Y eso es muy malo para los toreros. Él sabe tanto, aprendiendo malo. Claro, porque llega el toro malo o la vaca mala, y esta mala, esta no me coge. Y no se arrimaba. Era lo lógico, porque sabía que lo cogía, pues lo arrimaba. Y toreaba también como don Antonio. Fíjate, pues todos los hermanos dedicados al mundo del toro. Todos los 5. José Antonio, ahora voy a preguntar yo a ver cómo era su padre. José Antonio, bienvenido, buenas noches. Un placer estar aquí contigo también, como no. Cuidado con el vaso. Ahí. Qué bueno todo lo que ha contado tu padre, ¿eh? Qué bonito, qué tiempo te habrá traído recuerdos, ¿no? Buenas noches. Pues sí, es Enrique. La verdad es que trae unos recuerdos muy bonitos de un pasado que pasó, pero que parece que está ahí a la vuelta de la esquina con el tiempo que hace ya. Porque todo lo que está diciendo de aquel perro, de la yegua, de la borrega, todo eso pues es verdad, ¿no? Qué duda que él tenía mucha afición y él cuando se vio en una finca como la de don Enrique Beca,
donde había una ganadería, donde estaba lo de Arbacerrada al lado, estaba lo de Clemente Tasara, estaba lo de Pablo Romero, estaba prácticamente allí todo a 10, 15 kilómetros, estaba como un pollo en una era, desde luego, estaba encantado, ¿no? Ahora, ¿quién iba a pensar que le iban a salir 5 hijos, unos más, otros menos, toreando todo? Eso es muy difícil. ¿Eso quién lo va a saber eso? Yo, en la historia, en nuestro apellido, en nuestra sangre, sin duda en la cuarta generación, pues hubo un torero que era Juanito Lecijano, que murió en Guadalajara, en México, que eran de Écija y que fue matado toro, y sin duda familia por parte de mi abuela paterna, ¿no? Pero ¿quién iba a pensar que en la cuarta generación iba a salir yo, iba a salir mi hermano Tomás? Y como dice mi padre, qué miedo tenía. Pero al final resulta que ha demostrado tener más valor que todos, que ninguno, y más raza que ninguno, porque le han pegado los toros muy fuertes y ahí ha estado el tío hasta última hora. Y hoy día va a un tentadero y como pueda con un capote ya lo ve salir por la puerta del burladero a torear a Becerro, chiquillón de Batú, como está, que no debes, ¿no? Ha demostrado que sin duda tenía raza de torero y más que muchísimas, ¿no? Manuel pues no tuvo suerte. Manuel, hombre, era muy limitado en su forma, esa es la verdad, pero era muy buen torero, pero estaba limitado, ¿no? Y Javier, pues se le veía desde siempre, estaba bajo mínimo, y los toreros no pueden estar bajo mínimo. Los toreros tienen que tener una raza, tienen que tener un valor, que es fundamental, y tienen que hacer esfuerzo. Y entonces todo esos esfuerzos, todo eso, pues mi padre sin duda en el campo, pues pensó que cuando yo le digo en serio que quiero ser torero, con 12 años, pues entre broma y en serio, dice, tú que vas a ser torero, tú no sé cuánto, no sé qué, porque está, porque cuál. Pero se dio cuenta que realmente yo quería ser torero. Entonces yo me apunté a una escuela taurina de Alcalá de Ríos, de Vicente Vega, Gitanillo de Triana, y ahí pues prácticamente me hice torero, ¿no? Él me ayudaba todos los días porque yo tenía que coger un autobús desde lo de Beca, que venía de Arnarcoya, hasta Alcalá del Río, y aquello había que pagarlo. Y en esa época pues trabajábamos todos en el campo para conseguir algo y no era fácil. La verdad que fue difícil, pero bueno, afortunadamente estaba escrito así, estaba para nosotros y de una forma u otra pues fuimos saliendo unos detrás de otros. Detrás de mí salieron Tomás. Yo ya estaba de matado toro cuando Tomás se lo tomó en serio y tiró un día las cardillas y dijo, voy a hacer torero con mi hermano, esa es la verdad. Y después pues Enrique le pasó prácticamente lo mismo. Enrique estaba de Mozopá y vio que los picadores pues que era una cosa muy cómoda, en el sentido de que había veces que incluso no iba ni el toro al caballo, que se iba al otro picado y no pegaba en el puyazo y se ganaba un solo, decía. Pero bueno, los más cómodos del toreo son los picadores, que son los que más cómodos van. Yo voy a ser picado y todo el mundo pues se lo tomó un poco en broma, pero no. Enrique resulta que luego demostró que era un gran picado toro, con Tomás 14 años, con Curro Romero, con Avellán, y estuvo configurado el toreo hasta que se retiró. Bueno, han ido demostrando, cada uno en su escala y cada uno como hemos ido pudiendo, demostrando lo que realmente llevaban dentro de sí, tanto de torero y de profesionales, ¿no? Tomás, yo quiero que te defiendas tú. Aquí se ha dicho que tenías mucho miedo, o te defiendo o lo corrobora, una de las dos cosas. Buenas noches, bienvenido tú también y muchas gracias. Buenas noches y encantado, y gracias a Fernando por la invitación de homenaje a los campusanos y sobre todo al patriarca, ¿no? Que yo creo que sí es verdad que gracias a él pues todos cogimos el camino de ser torero, ¿no? Yo pienso que él fue prácticamente el culpable, ¿no? o el culpable o el bien pensado en aquellos momentos, porque yo creo que él no lo puso de tal forma que era la decisión nuestra y era el camino nuestro, pero yo creo que él, por su afición, porque él compraba en aquella revista Dígame,
porque cuando llegaba a las 10 de la noche que ponía el radio a escuchar Clarín, allí no se podía escuchar ni una mosca, no nos dejaba hablar nadie, y el rato que era el Clarín de los toros, eso era sagrado, y claro, pues nos lo fue inculcando, y claro, y a través de aquellas revistas, que cada vez que había toros, yo me acuerdo que cuando empezaron las televisiones a televisar corridas en aquella época, estábamos con las ovejas, guardando ovejas de pastores, y teníamos que hacer nocturnos. Uno le tocaba 3 toros y el otro otros 3 toros para ver la corrida en el televisor del dueño de la finca, era Enrique Beca, que era el único televisor que había en la finca, y claro, todos íbamos allí, nos dejaba de ver la corrida, ¿no? Y claro, eso es lo que nos inculca a nosotros, y claro, estábamos en una ganadería lindando la Albacerrada, y claro, lógico que lo más allegado a nosotros era el mundo del toro, ¿no? Y entonces yo creo, vamos a llamar, según yo, en mi forma, yo nunca pensé de ser torero. Primero por lo que ya ha colaborado mi padre y mi hermano, ¿no? Porque a mí me daba muchísimo miedo de ser torero, o sea, del toro. Yo en el pasar por la finca de Albacerrada para ir a Jerez a comprar los mandados cuando me mandaba mi madre, era un suplicio. Tener yo que escuchar reburdear un toro a 1 kilómetro, eso me ponía nervioso. Entonces yo, para no encontrarme con los toros, en vez de coger camino de las medianas, que cruza toda la finca, yo daba un rodeo de 3 kilómetros más por la carretera, y tardaba 1 hora más en el viaje para no encontrarme con los toros. Y luego yo mismo, después a lo largo del tiempo, cuando yo decido ser torero y cuando yo terminé mi carrera de torero, yo mismo ni me creo que fuese capaz de haber aguantado todo lo que he aguantado y todo lo que he toreado y todo lo que he luchado, pero bueno, yo creo que eso se consigue también a base de querer, ¿no? Porque yo cuando estaba allí en lo de retamar de las coladas con las ovejas, llegó un momento que sí es verdad lo que ha dicho mi hermano, llegó un momento que yo tiré las cardillas de estar escardando remolachas y girasoles y todo eso. Yo estaba en aquel entonces ya en el Esparragar trabajando, y sí es cierto que yo estaba trabajando y estaba toreando. ¿Por qué? Pues porque quería salir de allí. Yo me di cuenta de que mi hermano ya había tomado la alternativa, empezó a destacar, y yo quería ser, si él lo había intentado, ¿por qué no lo iba a intentar yo, no? Aun con el miedo que tenía, ¿no? Pero todo viene, yo creo que el miedo ya se me quita con un día que él, que es una anécdota bonita, y yo la recuerdo con muchísimo cariño. Yo estaba en lo de Beca con las ovejas, ya estaba de novillero, y bueno, el año que iba a tomar la alternativa, y se presentó con la bicicleta desde Gerena allí al campo. Pues ya estábamos viviendo en el campo, en el Gerena, mi madre ya vivía ya en el pueblo, pero nosotros estábamos en el campo, mi padre y yo con las ovejas, y él estaba ya toreando, y aparece con la bicicleta y me dice que iba a ir a lo de la finca, otra finca lindando, que era Carcahueso, que había cerca también una ganadería de Concha y Sierra, y que iban a hacer una fiesta campera para la inauguración de la luz de una plaza que habían hecho, y total que me convence, porque yo siempre había estado jugando con mi hermano Enrique, al toro, jugábamos, yo le embestía, pero yo nunca toreaba con la ilusión, con la afición de querer ser torero. Y aquel día, bueno, pues me voy con él en la bicicleta, yo en el transportín, con el capote, la muleta, y él con la bicicleta, y llegamos allí a lo de Carcahueso. Fuimos a por la becerra a lo de Concha y Sierra, con un remorque, la amarramos, la trajimos, y cuando encendieron la luz de la plaza, era como era inaugurar la luz, nos echan la becerra, que la becerra estaba ya tentada, toreada, más que... Claro, él empieza para allá, para acá, para allá, y sale uno y otro, empieza en el cachondeo, y yo allí, hasta que alguien dijo, oye, que venga, que toree Tomás. Y yo no quería porque me daba el reparo ese que yo tenía del campo, ¿no? Y total que de medio en broma, medio en serio, para allá, que me pongo delante de la becerra, y nada más ponerme el primer muletazo, volteretón. Y la vaca por encima mía se caga encima mía, no veas. Pero me dio mucho coraje, pues yo ya era un chiquillo casi con 17 años, y me dio mucho coraje que una becerrita que no tenía prácticamente cuernos me pegó un volteretón y me llenó de tierra, y me levanté con mucha rabia, cojo la muleta y me pongo otra vez, y tal como la llamo otra vez, otra voltereta. Y ya aquello, ya a mí entonces a mi hermano,
que siempre me ha llamado Titi, de la familia, entonces me decía, Titi, coge la muleta, ponte aquí, pásate para allá, llama aquí, toca aquí. Y conseguí de que pasara la vaca 2 o 3 veces para allá y para acá. Y ahí me di cuenta de que y además siempre lo he tenido en la mente, que al toro se le puede con inteligencia, no con fuerza bruta, ¿no? Y aquello me sirvió para darme cuenta de que... Y yo sentí algo por dentro cuando yo vi que me había revolcado, me había llenado de tierra por todo, pero que no me había pasado nada. Y que había habido un momento que yo pasé la vaca para allá y sentí algo dentro de mi interior, ¿no? Y ya desde aquel día yo ya estaba soñando a ver cuándo iba a haber un tentadero en lo de Arbacerrada, y estaba todos los días loco, ya empecé a entrenar, esperando el tentadero, y llegó el tentadero de Arbacerrada, y toré una vaca muy bien. Salí de aficionado, estaba con mi bicicleta allí, salí, le pegué muchos pases, y aquello ya a mí me llenó. Y entonces ya fue cuando decidí de verdad, ya con 17 años largos, empecé a querer ser torero. Y claro, cuando yo vi la alternativa de mi hermano, yo vi que funcionaba, digo, bueno, ¿yo qué hago aquí en el campo escardando remolacha? Con todo el respeto para todos los jornaleros que van a diario allí, pero yo miraba y veía mucha gente mayores con 60, 70 años enlomados allí, y yo decía, yo tengo 18 años, ¿qué hago yo aquí? Yo pienso, y además yo eso lo pensaba mucho cuando estaba con las ovejas solo, pensaba y yo veía de pasar los coches, y veía y pensaba, ¿a dónde irá ese coche? ¿Y quién será? Con ese pedazo de coche que pasa por la carretera. Yo me llevaba las horas y las horas en la carretera soñando, ¿no? Veía pasar un avión y veía el horizonte, y yo creía que allí se acababa el mundo, que allí era hasta donde llegaban los coches y allí se acababa el mundo. Y claro, entonces mi inquietud de aquello de querer salir para adelante es la que de verdad me decido a ser torero. Y bueno, si mi hermano lo ha conseguido o está ahí arriba y ha salido del campo y tomó la alternativa, lo conocía la gente, empezó a torear, y digo, yo quiero ser torero. Y voy a ser torero por encima de todo. Y cuando se lo digo a mi padre, claro, mi padre, pero chiquillo, no ya mi padre, sino el mismo pueblo, ¿no? Porque ya otro campusano y otro torero, y efectivamente, pues me lo metí entre ceja y ceja, y sí que es verdad que me costó mucho, pero tampoco fue tan difícil, porque yo sí es verdad que cuando yo decido ser torero, me puse como meta 5 años. Si yo a los 5 años no pensaba o no destacaba, porque yo veía a muchos chavales mayores, yo me acuerdo del Esparraguero de Olivares, o de Arbaida, ¿cómo era? El Arbaida, que fue apoderado luego de... Manolete de Arbaida. Manolete era el Esparraguero, pero el que fue apoderado de Morante. No me acuerdo cómo era este hombre, y yo vi que eran gente ya mayores y todavía estaban de novillero sin caballo queriendo ser torero, ¿no? Entonces yo dije, no, yo en 5 años tengo que destacar. Y sí es verdad que, claro, a los 5 años ya de novillero ya estaba yo tomando la alternativa en Sevilla, ¿no? Y fue una lucha bonita, muy constante en la lucha, y dispuesto a no dejarme ganar la pelea en ningún momento, porque sabía que cada tarde tenía que demostrarme a mí mismo y sobre todo demostrarle al público, a la gente, porque sí que es verdad que yo había mucha gente, yo era un chiquillo y era tan gordo como soy ahora, ¿no? Y me tuve que poner al régimen, perder muchos kilos, cuidarme y sacrificarme mucho, y lo conseguí, y luego de mucha de la gente del pueblo que de allí en Gerena que decían, otro campusano, otro torero, luego llegaron a decirme que yo, enhorabuena, que has sido capaz y has llegado donde yo creí que no llegaba. Y yo mismo, después a lo largo de los 20 años de matado de toro, yo mismo, para mí ha sido una gran satisfacción personal haber llegado 20 años de matado de toro y haber matado lo que he matado, lo que he toreado, y haber toreado con todas las figuras del toreo de 5 generaciones. Vamos a hablar de eso, de lo que habíamos comentado antes, ¿no? De esa época que habéis vivido, ¿no? Y sobre todo tú, con esa alternativa, con esos toreros que tenías al lado, eso quiero que lo hablemos. Pero yo antes quiero hacer hincapié en lo que se está comentando aquí, en la dureza y al mismo tiempo la belleza de esos primeros momentos. Qué gran diferencia con lo que vivimos en la actualidad. En la actualidad está todo mucho más organizado, más tecnificado. Los chavales ya no pasan a lo mejor las penurias que podían pasar los toreros antes. No se tienen que buscar la vida de la misma manera. Todo ha cambiado mucho. Yo pienso que es así. Por eso me gusta
que si hay gente joven, que veo gente joven aquí, que escuche, ¿no?, lo que vivieron los toreros de antes y se empapen, repito, de la dureza y de la belleza que tienen estos momentos, ¿no?, que ellos han pasado y han vivido. Yo te preguntaría, José Antonio, ¿cómo era eso, ¿no?, de llegar a tomar la alternativa y verte a esos toreros tan gloriosos, ¿no?, a tu lado, tan grandes, ¿no? Era duro, siempre yo creo que el ser figura del toreo, el verte colocar unos carteles de las ferias importantes en España y en el extranjero, siempre ha costado muchísimo trabajo, siempre, antes, ahora y lo va a costar siempre. Pero en aquel momento, te digo, estaban empezando, yo tuve la suerte, fíjate, tuve la suerte de estar con el ganado. Un tío mío llega, da la casualidad que llega, me escribe la carta, me apunta a una escuela taurina, y en esa escuela taurina había que demostrar ante 50 y tantos chavales que quería uno ser torero. Entonces, yo la única forma que veía de destacar es, como bien ha dicho mi hermano Tomás, demostrándome a mí mismo y a todo el mundo que yo quería de verdad. Entonces yo iba con mi bolsita, la colocaba allí a las 9 de la mañana en Alcalá de Río, me ponía en toreada de salón, pum, 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 a las 2 paraba, tomaba mi bocadillo que me había preparado mi madre, la comida, y a las 3 volvía a empezar hasta las 6 de la tarde que cogía el autobús. Entonces así un día, y a los 8 meses le dice, el que luego sería mi apoderado y sería mi cuñado Felipe, hijo de Itanillo de Triana, de Vicente, le dice a su padre: papá, y hay un chiquillo que viene de Gerena todos los días en el autobús, que se pone a entrenar, que los demás se hacen un toro, se van para allá, para acá, se ponen a hablar, se ponen a dar vuelta a la plaza, pero ese es nada más que entrenar. Y le dije: pues échale cuenta, porque es el que puede ser torero, porque tiene afición de verdad. Y a partir de ahí, qué duda, yo pasé porque yo, pues sin haber toreado prácticamente nada, debutó sin caballo en ronda, como tú bien has dicho, toreo 15 novillas sin caballo, cosa que son poquísimas en aquella época, porque no teníamos dinero realmente para seguir toreando sin caballo. Debutó con caballo en Gerena, y con 22 novillas con caballo se me plantea un problema gordo. Tienes que tomar una alternativa. Con 22 novillas sin caballo, todo esto en año y medio. Y yo le digo al apoderado mío: pero Vicente, si yo ahora es cuando estoy viendo claro lo de las novilladas, porque yo desde junio a octubre en Sevilla toreé 9 novilladas seguidas. ¿Saliste por la Puerta del Príncipe? En la misma temporada. No salí. ¿Ah, no? El régimen de Franco me prohibió orejas. salir, pero corté 3 orejas, y mi hermano Tomás le pasó igual. Y corté 3 orejas, pero no salí. Entonces, pues había que tomar la alternativa. No había dinero para seguir con caballo, porque hubo en ese momento un cartel que le llamaron los 6 ases, que era un colombiano, un venezolano, un ecuatoriano, un español, un francés y un mexicano. Entonces había que poner 1 millón de pesetas cada uno para esos 6 ases torear todas las ferias de España, y yo no podía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tengo que tomar la alternativa. Entonces aprovechan que Luis Miguel Dominguín había reaparecido en el año 71, que quiere venir a la Feria de Sevilla, y que Luis Miguel, por su edad, quiere uno que abra la alternativa de Campuzano. Es que el chiquillo no está toreado, no está hecho apenas. Pues yo llegué a esa alternativa con esas 22 novilladas toreadas, nada más, y a dar la cara, pues, con ese montón de toreros que había en ese momento, que era, empecemos, Luis Miguel, estaba Antonio Bienvenida, estaba Arbiti, estaba Puerta, estaba Camino, estaba Teruel, estaba Capea, estaba Manzanares, estaba Julio Robles, estaba Roberto Domínguez, estaba Damaso González. Te estoy hablando de todo, de Palomo Linares. Casi nada. Estoy hablando de toreros que toreaban 50 corridas de toros. Entonces no era fácil destacar. Yo llego a esa alternativa, pues con esas 22 novilladas, date cuenta, yo toreo. Eso le he recordado a Enrique,
un toreo en Guadalajara, con el torero este de Morón, Aroca, Enrique el arriero y yo. Una corrida, una novillada de chamaco, y me echan una corrida de toro, nos echan a los tres muy grandes, para que yo me hiciera al toro que iba a encontrarme en Sevilla. Y la verdad es que la corrida salió buena, estuvimos muy bien, salió todo perfecto, pero tuve que enfrentarme a una temporada muy dura, porque en mi tercera corrida de toros después de Sevilla, llego a Córdoba, Luis Miguel Dominguín y Paquirri otra vez. Y estoy en la puerta Cuadrilla y llega Paquirri y me dice, ¿qué? Buenas tardes, suerte. Digo, gracias maestro, igualmente. Dice, ¿ya te lo has creído? Digo, maestro, que yo me he creído que... Dice que si tú ya te has creído que estás en figura del toreo, te dice una cosa, espabilate o va a durar menos que una candela de papeles. Y me quedé yo helado y bueno, ¿a qué viene esto? Yo, un niño con 18 años, cumplía, digo, ¿a qué viene esto? Y tenía razón. Con todas aquellas figurones del toreo, con tan poco bagaje delante del toro, sin experiencia apenas, pues me cogieron y me mandaron para mi casa. Le achacaron a muchas cosas, mi declive, y ahí me llevé 9 años luchando, que fueron durísimos, por todos los pueblos, corridas de toros muy duras. Ahí empecé en el año 76 a torear las corridas de Miura, fue la primera en Huelva, la toreé, la segunda en Albacete, y fueron 9 años durísimos hasta que llegué en el año 82 en Sevilla y ya rompo, ¿no? Pero fue muy duro, siempre ha sido duro, tanto antes como ahora. Yo en mis primeros pasos pues lo tuve más cómodo porque mi suegro era un hombre que lo conocía todo el mundo, me puso, pero luego yo tenía que demostrar una cosa que yo sin duda la llevaba dentro, pero que tenía que una experiencia, tenía que pasar un tiempo para adaptarme yo a aquello, a ese toro y a esos figurones del toreo, y eso lo pagué. Luego tuve 9 años y lo pagué, y fue muy duro, muy duro. Y yo creo que esa dureza, a veces, yo hoy día no me arrepiento. Creo que es muy bueno porque nunca, afortunadamente, me quitó ningún toro el sueño. Por lo bien aprendía de la profesión. Uno, cuando se hacen bien los cimientos, luego duran los edificios bastante. Claro que sí. Esa es la verdad. Eso es indudable. José, ha mencionado José Antonio a muchos toreros muy grandes. En esa época, ¿qué toreros te gustaban a ti? ¿Qué toreros te llenaban? Aparte, evidentemente, de apoyar a tus hijos, pero para conocer qué tipo de aficionado eras. Había muy buenos toreros, muy buenos. Conocemos buenos toreros y me han gustado mucho, empezando por Jaime Osto, que hace un figurón del toreo, me gustaba mucho, me ha gustado Capea, me ha gustado Bienvenida, que estaba entonces también, Dominguín, que era un A en el toreo, fue, y muchos toreros. Para mí, los buenos toreros son los que me gustaban. Había muchos y muy buenos toreros, muy buenos, ¿verdad? Toreros, muy buenos. Era difícil navegar ahí, ¿no? Había un tiempo que tuvo la mili por medio también, que le quitó mucho. Un año y no lo dejaban ni de entrenar siquiera. Esto le quitó mucho ahí. Y se quedó un poco más bajo. Eso que lo dije. No, yo iba ahí, de allí de recomendado, de eso que llega, entra por la puerta esta y se va por la otra. Y el capitán Ruiz con una gafita aquí, todo formado. José Antonio Rodríguez Pérez, digo, presente, dice, nos toca un torerito. Miró así a todo el mundo. De ahí en adelante, imagínense ustedes, no me dejo ni de torear de salón. Cuando me tocaba imaginaria, por la mañana me metían esto de barrer por el cuartel y me miraba sin pasar por la mía y decía, torero, qué bien barre. Era horroroso. El capitán Ruiz. Anda que se te va a olvidar, ¿eh? El capitán Ruiz. Capitán Ruiz. Tomás, ¿y tu época
bueno, que evidentemente la época buena prácticamente coincidís, ¿no?, con vuestro momento más álgido, pero me gusta que recordemos a los toreros de aquella época cosas como las que ha contado tu hermano. ¿Cómo viviste tú aquel momento? Hombre, yo viví muchos momentos interesantes y complicados. Cuando yo decido de ser torero, cuando yo empiezo a querer ser torero, mi hermano estaba en esos años que toreaba muy poquito, que no tenía, toreaba, vamos, estaba hablando que toreaba 3, 4 o 5 correas de toros. Y yo decido ser torero y claro, en el año 74, cuando yo voy a debutar sin caballo, que no había toreado la primera vez que me he visto de torero, claro, mi hermano pues prácticamente como él, la verdad es que estaba corto o justito entre chismes, capotes, muletas. Entonces, pues, a través del mozo espada de Jaime Otto, me comenta el Betty, el niño Betty, que era el mozo espada, me comenta, dice, ¿por qué no hablamos con el maestro para que te deje chismes para torear? Porque yo tenía que torear y me dice, háblale a Jaime que iba a torear un festival en Guillena, y dice, háblale y al maestro que yo creo que te puede dejar algunos chismes para torear, ¿no? Y efectivamente, ese día voy yo a Guillena, cogí con una moto, fui a Guillena a ver el festival, y claro, yo llego al patio cuadrilla, bueno, el patio cuadrilla, a la puerta de Guillena, que allí está toda la bulla, los toreros allí, y yo a la vera del Betty, y me presenta, y le dice, mira, maestro Jaime, este es hermano de José Antonio Campuzano, y que quiere ser torero. Y me dice Jaime, ¿tú quieres ser torero? Digo, sí, maestro. Dice, pero bueno, es que esto es muy complicado, muy difícil, pero ¿tú quieres ser torero de verdad? Digo, sí. Bueno, ¿y qué? Digo, entonces ya yo no sabía qué hablarle, pues al maestro Jaime Otto. Pues, dice, bueno, y le dice el Betty, no, pero es que él quiere preguntarle a usted algo, maestro. Y que ya le digo, maestro, es que no tengo capote, no tengo muleta y voy a torear una novillada en el bosque y necesito que me deje unos avíos. Ah, bueno, pero que para ser torero no hay que demostrarlos en la plaza, me dice. Dice, porque es muy fácil decirme tú aquí que eres torero, pero... Dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa, todo lo que necesites tú habla con el Betty, allí y lo que necesites, ahí lo tienes todos los chismes míos. Cosa que yo toda la vida le he estado agradecido al maestro Jaime Otto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, cuando yo llego a la casa del mozo de espada, me abre un ropero y había 10 o 12 trajes de luces. Y había un montón de capotes así de grandes, y había otro montón más grande de muletas, y estaba el fundón, y estaban los trajes cortos. Y total que me dice, bueno, ¿qué traje te quiere poner? Para el debut de la primera novillada que yo traigo en mi vida, claro. Y cuando abre el ropero y veo 10 trajes de estos, digo, yo qué sé, cualquiera me es bueno, ¿no? Total que me dejó uno que era Nazareno y Oro, del maestro, cogí el capote, con los capotes, ¿cuánto necesitas? Yo, 2 capotes de bastante, las muletas, el fundón, todo, menos las zapatillas, porque Jaime el maestro, desgraciadamente, ya hoy no, pero gracias a don Fernando estas tertulias son dedicadas a él muy merecidamente. Y claro, el maestro tenía un 38 y yo tenía un 42. Lo único que nos llevé aquel día puesto eran las zapatillas. Lo demás todo, la montera, la castañeta, los trajes, las espadas. Y las espadas, me pasé una cosa, claro, yo voy a torear, llegamos a eso y cuando yo miro y veo y digo, y al Betty, que era Diego, digo, Diego, ¿y dónde está la ayuda? Dice, ¿ayuda? No, el maestro torea con la espada de verdad. Digo, ¿y eso? Y entonces yo dije, no, tú tienes que torear igual que el maestro, con la espada de verdad. Y desde aquel día tuve que torear con la espada de verdad. Y desde entonces siempre utilicé la espada de verdad, y cosa que me vino fenomenal a lo largo de mi carrera, ¿no? Y gracias al maestro, aquella época de novillero sin caballo, todos los trajes, todos los capotes, todo lo que se necesitaba fue gracias al maestro Jaime Otto, que siempre, además se lo he referido y desde aquí se merece un aplauso porque... Claro, y ya bueno, pues era en aquella época cuando yo empiezo a querer ser torero, pues fíjate la baraja de toreros que había de figuras, ¿no? Cuando yo tomo la alternativa
En el año 79, que no es 78, es el 79 cuando tomamos la alternativa, claro, había una baraja de toreros por delante y entonces yo empiezo a torear con la alternativa de Romero, con Herbiti. Luego, cuando yo rompo con fuerza el año 80, que es cuando yo de verdad rompo con fuerza en Madrid, con aquel toro de Murteira, claro, me encuentro con un montón de toreros con una edad, con un bagaje, como era Paco Camino, el cordobés, con el más veterano que yo toreé, que fue la segunda después de salir yo de Madrid, que fue con Damaso Gómez, en Francia, que en el tercer toro era Damaso Gómez, Gravier de la Casa y yo, y en el tercer toro me estaba yo solo en el ruedo, los dos lo había metido para adentro, y una de la Guadamilla con 6 años no veía cómo era la corrida, y claro, aquel día me sirvió aquello para entrar con fuerza en Francia, corté 3 orejas, salí a hombro, pero tuve la suerte de torear con esos toreros, pero luego había otro bagaje, lo que ha dicho mi hermano, que era Paquirri, Damaso, Capea, Roberto Domínguez, Julio Robles, pero que después de eso salen otros 3 o 4 toreros más fuertes de mi misma época, que era Espartaco, Emilio Muñoz, Ojeda, mi hermano que sale en el año 84, que cogió una velocidad tremenda, pero que luego, después de esa, viene otra generación que también me tocó torear con ella, que viene Rivera Ordóñez, viene Jesulín, viene Litri, y todos esos había que luchar con ellos, ¿no? O sea, que han sido muchos y muy buenos. Y además, con una diferencia de toreos muy distintas unas de otras, ¿no? Una pregunta para los dos. ¿Qué torero os imponía más cuando compartíais cartel con él? De todos los que han estado a mí más que imponerme no me imponía ninguno. Yo al revés, yo lo que me motivaba era mucho. Yo con los que más me apretaba, me motivaba mucho cuando estaba en el ruedo era primero con Ojeda. Con Ojeda, yo cada vez que toreaba con Ojeda salía... Y él mismo lo ha dicho alguna vez por ahí que yo le apretaba mucho. Luego con otro torero que me gustaba muchísimo, era uno de mis ídolos, era Manzanares, ¿no? Y yo salía también... Porque luego con Paquirri toré muchas tardes, pero Paquirri a mí me daba muchas veces... a mí me imponía mucho Paquirri, porque Paquirri, tanto en el patio cuadrilla como en el callejón, en aquella época, que él ya estaba casi para irse, que toré muchas corridas de toro con él, incluso impuesto por él, ¿no? Porque él empezó ya en los últimos años a montar sus corridas y él ponía a sus toreros para que torearan con él. Y a mí me impresionaba que era lo que hablaba era de dinero nada más, del dinero que ganaba y qué dinero había ganado en la otra corrida y cómo había sido la corrida y cuánto dinero vas a ganar, y que el dinero que ganas tienes que cuidarlo. Eso la ambición de querer superar y de querer tener más y querer tener más, ¿no? Eso. Luego había un cartel que también me motivaba mucho, que toreamos varias tardes juntos, era Emilio Muñoz y Espartaco y Tomás Campuzano, que ese en Sevilla fue un éxito, en Castellón también llegamos a torear, que también fue otro éxito tremendo, varias corridas de toros. Y luego, bueno, vino el torear con mi hermano, que para mí era duro. La verdad es que torear a 2 hermanos juntos, y además la gente que nos lo pedían y querían vernos juntos. Unos por ver, porque éramos 2 toreros distintos, incluso matando las mismas clases de corridas y todo, y los 2 arriba toreando en todas las ferias. Él toreaba 2 corridas de toros y yo toreaba otras 2. El torear con mi hermano a mí me motivaba, pero luego lo sufría mucho porque pasaba miedo, porque, bueno, 2 de las cosas grandes que ha tenido él fue toreando conmigo, ¿no? Y yo tuve que matar los toros que a él le hirieron, y eso a mí me era duro, tener que hacer pasillo a la vera de tu hermano y saber que cuando estás en el ruedo tienes que apretar y tienes que pensar en ti, tienes que cortarle las orejas y no pensar en el que tiene a la vera, ¿no? Y eso era duro, porque llegamos a torear un montón de mano a mano. Pues uno de los más históricos que se ha hablado siempre es el de Córdoba, ¿no? Aquella corrida de toro de Vitorino, que le cortamos las orejas a los 6 toros en Córdoba y salimos a hombros, fue espectacular. Luego también toreamos una de Miura mano a mano en Bilbao, y que fue tremenda. Y luego toreamos muchas tardes juntos, muchas, pero era duro. Yo, cuando lo podía evitar, intentaba de no estar juntos, porque yo sufría con el miedo de mis 2 toros y el miedo de cuando le estaba toreando sus 2 toros. Claro.
¿Y con quién te apretabas tú o quién te imponía cuando estaban ahí a tu lado en el patio de cuadrilla, José Antonio? Yo como torero sin duda para mí un torero que siempre he admirado y que me ha causado un respeto tremendo ha sido el Viti. Toreé poco con él. Yo torearía con el Viti 3 o 4 tardes o 6, pero qué hombre delante del toro, qué pedazo de torero y qué hombre en el callejón hablando. Y hablaba muy poco, pero las palabras justas, pero era sentencia todo lo que te hablaba. El Viti para mí ha sido... Y después a mí motivarme, siempre me ha motivado aquellos toreros que en cierto modo he tenido roces con ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que dice mi hermano de torear con él. Yo con mi hermano siempre he salido al 100%. Las 3 o 4 cornadas, unas cuantas de cornadas me han pegado con él fuerte precisamente porque yo digo, ni mi hermano ni nadie. Y para adelante. Y eso pues me ha hecho, si había que hacerle un quite, pues yo se lo hacía. Es lo primero que he cruzado. Sí, no perdonaba, ¿no? No, a ninguno. Y después Manzanares, porque yo veía que en cierto modo, siendo yo un torero que estaba en los carteles con él, luego había otra corrida que era la de Miura, era la de Pablo Romero, era la de Guardiola, que ellos no la toreaban. Y le daban la misma importancia al toro que toreaba él que al toro que yo toreaba al día siguiente. Entonces eso a mí me hacía que cuando yo toreaba con ellos no vea cómo yo salía de caliente. Tanto así que un día en Ciudad Real, Emilio Muñoz y Manzanares. Y yo, pues, ellos dos andaban por allí, salgo yo y le pego un toro, 4 largas cambiadas y en la 5ª larga cambiada me coge el toro. Me pego una paliza con el capote y estando yo debajo de las patas del toro, hago así, miro no sé cómo y me los veo a los dos la boca al burlaero riéndose. Y aquello a mí me dolió muchísimo. Claro, yo me cago en la leche que mamó. Bueno, pues al otro le pegué 7 en vez de 5. Y corté 4 orejas y un rabo yo ese día, y ellos dos por poco lo matan la gente en Ciudad Real. Y entonces yo siempre con ese torero me calentaba mucho, con Manzanares me calentaba muchísimo. Y con el resto, pues, oye, también Damaso ha sido un torero para mí que no vea, había que echarle comer aparte, ese Damaso González, jolines. Y Palomo con todas sus cosas arreaba como su puñetera madre, Y había que andar muy espabilados, y yo con ellos la verdad es que me calentaba, ¿no? Y lo de Bilbao, pues imagínate tú, en Bilbao una corrida de toro Miura, mano a mano, mi hermano y yo. Ya he contado una anécdota, no sé si la conté algún día, pero creo que viene bien. En esa corrida de toro, mi hermano torea un toro con el capote sensacional de Miura, extraordinario, toreo cumbre. Y después no tuvo el toro un muletazo. Y la corría, pues mi hermano corta una oreja, ovación, una oreja, y yo no ando bien con la corrida de toro, porque yo toreaba al día siguiente, la de Santa Coloma, y no ando bien con la corrida de toro. La corrida de toro no fue buena, pero yo no anduve bien. Y llego al hotel, estamos en la habitación, el mozo de espada, el apoderado y yo. Y llega mi mujer con Dolores Aguirre y su marido. Y me dice mi mujer, ¿qué? ¿Cómo te encuentras? Digo, bien. Dice, ¿está bien? Digo, sí, ¿tú cómo me has visto? Dice, yo. ¿Tú quieres desfigurar toreo? Y ganar dinero. Y ser mejor. Y torear hoy con tu hermano en Bilbao te deja ganar la pelea. Anda, hombre, para eso no te ponga el traje de torear. Anda. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Dice que yo soy mujer, pero yo soy torero y no me dejo ganar la pelea por mis manos. Vamos, me dejo matar. Y tú has estado hoy fatal. Y yo muy enfadado por lo que me había dicho. Digo, pues tú sabes lo que yo te digo, que si quieres te pones tú el traje mañana y torea tú. Dice, pues no. Yo he nacido mujer.
pero si hubiese sido hombre, soy torero y no me dejó ganar la pelea por mi hermano. Dice, Moque, tú que has elegido ser torero y ser figura del torero y ganar dinero, lo que tienes que hacer es arrimarte. Qué bueno, qué bueno. Y al día siguiente, torero la corría toro con Paquirri, con Antoñete, la de Santa Coloma. Le corto una oreja a un toro de Santa Coloma y a un sobrero del Conde de la Masa, que había allí una prenda, le corté otras 2 y corté 3 orejas. Y cuando llegué a la habitación, claro, inmediatamente todo el mundo allí lleno y mi mujer también. Y dice Manolo Mole, oye, Antonio, ¿y qué diferencia había entre ayer y hoy? Lo que ha formado y lo que ayer que no hubo. Y digo, esa que está entrando por ahí tiene la culpa. Fui el triunfador de la feria. Qué bueno. Pero es verdad, tenía toda la razón. Qué bueno. Ahora os voy a pedir, porque a mí no me gustan hacer las faenas muy largas, me conocéis, os voy a pedir a los 2 que habléis de vuestro padre, porque me parece que merece, como hemos dicho al principio, el homenaje, ¿no? Porque por ser el iniciador de todo, el motivo de que estemos hoy aquí. Me gustaría que hablarais de él, que dijerais algo de vuestro padre. Bueno, yo creo que mi padre ha sido un gran aficionado al toro. La prueba está que cuando el toro mata a Manolete, en Linares, él tenía su entrada para verlo en Écija, que toreaba en Écija en septiembre, y no pudo verlo. Quiere decir que si entonces ganaba 50 reales o una peseta, él había ahorrado poquito a poquito para ver a Manolete en Écija. Fíjate qué aficionado, ¿no? Cuando se va allí al campo y con la ganadería lo disfruta muchísimo, y cuando nosotros decidimos ser toreros, pues más todavía. Pero fíjate tú que él, estando con el ganado, pues estaban las vacas allí, criamos un becerro que le llamamos y le puso él de nombre Islero, por lo del toro de Manolete. Allí con las cabras, el becerro se tomaba la leche cuando se estaba hirviendo allí en un hernillo en el suelo, y mi madre le pegaba, y el becerro nos montábamos nosotros en él, yo lo quería torear, le hacíamos perrería. Y el becerro creció, y el becerro se hizo ya hombre, y no vea el becerro la que nos dio a todos, el becerro. Y a él lo respetaba muchísimo. Me montaba el otro de hueco muy rico. Claro, y resulta que un día, pues llega allí, hay un tentadero, y uno de los chicuelos, Rafaelito Chicuelo, que estaba de novillero, pues se echa en el toro, venga Rafael, venga, páralo, y el becerro se empieza allí a un utrero, en los medios, reburdeando, escarbando, y el toro no embestía. Sale mi padre, Lero, venga, vamos, Lero, y el becerro, detrás de él. Bueno, mi padre se envalentona, y luego le dicen, bueno, pues ahora vamos a echarle una vaca. Y dice mi padre, yo la toreo. Le pegó una paliza a la vaca, le pegó un culazo. Yo creo que todavía está dada de baja por el porrazo que le pegó la vaca. Ahí le quitó la afición de ser torero. Se acabó. Pero sí siguió con la afición y apoyándonos siempre en todo lo que podía. Dentro, nunca fue ese padre que hoy día se lleva mucho eso, se lleva mucho y se lleva. Ese padre que está encima del hijo, ese padre que se mete en todo, y esa madre también. Y entonces Camará tenía una palabra que era muy buena y decía, si vas a apoderar a un torero, que tenga el acta de defunción del padre o de la madre. Eso decía Camará. ¿Sabes? Pero nosotros tuvimos mucha suerte porque mi padre nunca se metió en nada de lo mío, jamás. Ni quién te apodera, ni cómo te apodera, ni cómo te lleva, ni qué debes de torear, ni qué no debes de torear. Él siempre respetó mucho eso. Le dábamos una entrada arriba de todo en la grada, nunca protestó, nunca dijo nada. Y mi madre, que dentro de todo era la vaca, perdón por sí, la vaca, porque la vaca es la que más pone en el toro y es la que más transmite. La raza nos viene de la vaca, la raza de la bravura y del momento de la casta, viene de mi madre, que esa era horrorosa.
Esa decía, yo prefiero verte con una corna en el hospital a verte con la bolsa todos los días para ir a trabajar campo. Y yo de cachondeo decía, mamá, yo paso mañana toro en Madrid, cuando tú veas a uno corriendo que pasa por aquí para allá, ese soy yo que vengo muerto de miedo de Madrid, que me corriese. Como yo me entere que estás mal, te mato. Esa tenía raza de verdad y quería de verdad que fuésemos toreros. Y mi padre, pues todo lo que hacía era disfrutar de esos hijos toreros y ayudar dentro de sus posibilidades, lógicamente. Y la verdad es que sin la vaca y sin el toro, untaron la raza y la bondad y la clase. Y yo creo que de ahí salió un híbrido muy bueno, que fueron los hermanos Campuzano. Qué bonito, ¿verdad? Tomás, te lo ha puesto complicado, ¿eh? Sí, porque ya lo ha dicho todo él. Sí, es verdad que... Ese es el problema de ir por detrás y ir por delante, claro. Pero sí es verdad que, como mi padre, con nosotros nunca en la vida se ha metido sobre todo en los apoderamientos, en las decisiones nuestras. Él nos ha podido aconsejar, oye, yo veo esto así, o creo que... Pero nunca nos ha dicho, oye, ¿por qué no te vas con este, o haces esto, o dejas este apoderado y vete con aquel? Nunca en la vida. Él siempre nos ha apoyado en todas las decisiones, y siempre sí que es verdad que ha sido un padre poco conocido. Yo no lo he conocido quizás en los callejones, yo creo que nunca. Él se iba en Santander, quizás, sí, el día que toreamos los tres hermanos juntos, ¿verdad? La corrida que toreamos los Manuel y... Los cinco, bueno, pues... Toreamos los cinco. No, Javier no, toreó Manuel, Enrique y tú y yo. Javier no toreo, Javier luego toreó en el campo y eso. Pero ese día sí estuvo en el callejón, pero nunca. ¿No? Él se iba... No le gustaba el protagonismo y nunca le ha gustado, ¿no? A los tendidos. En el tendido, a sufrir allí... Una vez me dijo... Vila no es... ¿Filiberto? ¿Cómo es? ¿Filiberto Mira? Filiberto Mira. Filiberto. En Córdoba. Se asentó la vera No, mía. yo tuve mucha suerte. Se asentó la vera mía. Y estuvo tremendo. Fue el mano a mano que tuvieron en Córdoba. Que tuvieron los dos. Y me dice cuando salimos, dice, yo no vengo más a conocer a los toros. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted no se está quieto. Durante la corrida, usted nada más está yo y que para acá y para allá. Y digo, porque lo siento yo que lo va a coger o que esto o lo otro, yo no estoy tan tranquilo. Y me dije, pues ya no me pongo mal a ver usted. Sí, además, fíjate tú de la coincidencia, yo la primera vez que me revuelca a mí un toro, porque y además yo creo que fuera aquel islero cuando nace, porque aquel becerro lo abandonó la madre, recién nacido, ¿no? Y aquel mismo día, lo que es la bravura o lo que es la raza, aquel mismo día yo me acuerdo que estaba mi padre de la casa yo tendría, no sé, 1 año y medio o 2 añitos, los chicos, ven, toma, ven. Y era el becerrito recién nacido, ¿eh? Y ahora yo me acerco y yo lo tengo eso de toda mi vida, y mi padre riéndose y ese becerro cuando me a verme, ¡ah!, me dio y me tiró, yo llorando y el becerro con las babas de la encima mía, recién nacido, había nacido aquella noche. Y yo pienso que aquel fue el famoso islero luego que se hizo grande, que nosotros lo disfrutábamos, pero que luego se vengó de todos nosotros. Sí, porque Islero cuando... Y todo vino cuando llegó el tiempo del herradero, a Islero se lo llevaron de la manada de las ovejas que teníamos con las cabras y eso, se lo llevaron a herrarlo con los demás becerros. Lo herraron y lo metieron en un corral a comer todos juntos ya. Bueno, pues cuando herraron al becerro Islero dijo, aquí no se acerca nadie a mí, ¿eh? Y tuvieron que llamar a mi padre, porque cada vez que alguien entraba al corral para echar de comer a los becerros,
se lo comía, se lo comía. Bueno, pues cuando ya el becerro salió de los corrales al tiempo, se adueñó de la finca. Islero se adueñó de la finca hasta el punto de que, bueno, los esparragueros, los cazadores, cuando nos veían con las ovejas por allí, preguntaban, ¿Islero por dónde está? Pues lo hemos visto para allá. Y daban la vuelta y se iban para el otro lado. Porque más de una vez seguía a la gente y se montaba en una encina y los tenía todo el día allí, hasta que no llegaba mi padre y les hablaba, ¿eh? Yo me acuerdo un día en la casa donde estábamos viviendo, estábamos jugando allí en el llano, la casa nada más, y estaba el tendedero, tenía mi madre las sábanas y ropa allí tendida, mi madre no estaba, mi madre estaba trabajando, y nosotros escuchamos venir Islero reburdeando. Lo bueno es que avisaba, venía y nos metimos en la casa todos y cerramos. Nos tuvo todo el día desde por la mañana. Y yo me acuerdo Islero pegándole cosná a la sábana, al tendedero, y hasta que no llegó mi madre allá por la tarde con las ovejas, no se fue de la puerta escarbando. Bueno, y aquel becerro nos cogió tal odio a todo el mundo, que bueno, yo no sé, el final sería que lo vendió eso porque iba a ser una ruina, pero... Yo lo que le he hecho el Borza. Al Borza, a uno de los trabajadores, una apuesta que se pusieron, porque el Borza, este hombre lo conocía muy bien. Yo le di de comer al Este no hace nada. y se fue con eso de garbanzo, una mata de garbanzo a darle garbanzo. Estaban en la era, y el toro cuando se acercó, bueno, le partió 2 o 3 costillas, no lo mató de milagro. Y ese toro, claro, fíjate, nosotros habíamos jugado con él, nos montábamos, era un perro y jugaba con nosotros. Pero llegar al herradero y herrarlo, dijo, señores, ya no me hacéis más daño más nadie. Y nos cogió odio, el único que respetaba era mi padre. Y bueno, yo de mi padre que voy a decir, que bueno, que ha luchado muchísimo con nosotros, igual que mi madre, ¿no? Mi madre sí es verdad que ella nunca nos vio de torear en ninguna vez. Ella nos veía ya cuando había pasado la corrida, no era capaz de vernos en directo nunca. Un día intentamos, que fue una fiesta de la peña de allí de Jerez, una peña en la ganadería de Lora Sangrán. Bueno, íbamos a torear y mi madre pues creía que iba a ser un tentadero, una becerrita cada uno, ¿no? Y claro, había 2 toros cinqueños, uno para él, otro para mí, otro toro para Manuel, y una becerrita que era mi hermano, la primera vez que toreé, mi hermano Javier, que la había escogido él con el ganadero, dijo, yo quiero esa. La primera vez que toreaba mi hermano Javier. Y efectivamente, y nada más salía el toro, mi madre estaba allí, cuando vio salir el toro mi hermano salió corriendo y se fue. Y no nos vio torear nunca, en directo nunca. Y aquel día, después de que nosotros toreamos y matamos los toros y todo, el que de verdad, que yo creo que no fue capaz jamás nunca así, fue Javier. Toreó una vaca de escándalo, nos puso a llorar a todo el mundo. Por la sapiencia del tiempo, de la colocación, de los pases. Con 7 años. Con 7 años que tenía, era un chiquillo. Y él desde que llegó le dijo al ganadero, yo quiero torear aquella burraquita, aquella becerrita. Hay fotos de él impresionantes de aquel día, porque, bueno, hemos hablado de nosotros, pero claro, dentro de eso Javier ha sido un torero con una inteligencia desmedida. Para ver toros en el campo, para saber las condiciones de los toros, espectacular. Bueno, de hecho ha estado con un montón de toreros de veedor, sabiendo lo que requiere cada torero, y bueno, y yo creo que no fue más por eso, porque era un tío muy inteligente, y cuando veía el toro y si le veía problemas decía, no, yo corto para la calle en medio. Torero con mucha calidad, con muy buen corte, quizás farto a lo mejor de más afición y de tener un poco de más decisión, pero cuando toreaba, la mano izquierda y la calidad que tenía extraordinaria, ¿no? Y y Manuel, un torero también de mucho pondonó. Lo que sí es verdad que yo creo que Manuel destacó menos porque tenía encima 2 losas que pesaban mucho en aquel entonces, que era mi hermano Antonio y yo, y otro campusano. Él toreó y de novillero toreó en sus triunfos, le dimos la alternativa a mi hermano, pero tuvo la desgracia de que le vino aquel accidente, se llevó 2 años en una cama, en una tabla, porque se dañó la columna y el médico le dijo que no volviera a torear porque cualquier voltereta se podía quedar en una silla de ruedas, ¿no? Y se le truncó su carrera,
pero ha seguido viviendo del mundo del toro, sigue como veedor, sigue como apoderado y sigue, o sea que, y Enrique igual, Enrique empezó de ayuda con mi hermano José Antonio, cuando yo empiezo a torear se mete de mozo espada conmigo, y de mozo espada medio broma, para él a lo mejor más en serio, pero estábamos todos de broma en Venezuela, tentando, un día en la ganadería de los Arangues, dice, bueno, yo voy a picar una becerra. Y picó una becerra y aquello todo el mundo, Enrique, qué bien. Y al día siguiente fuimos a otro tentadero y dijo, yo voy a picar otra. Y bueno, pues cuando veníamos en el avión, me dice, oye, que yo cuando llegue a España pienso cambiar, yo creí que era broma, voy a cambiar el carnet que me iba a meter a picador. Digo, ¿cómo picador? Pero si, no, y toreábamos a la semana siguiente, toreábamos en Castellón ya. Pero si dice, no, pues busca otro mozo espada. Y tuve que buscar otro mozo espada en una semana. Y se hizo picador, y ese mismo año ya toreó casi 40 festejos, con su furgoneta, la 6.5 esa que era. Exactamente, Citroën. Bueno, se recorrió toda España, iba a donde lo llamaban para torear, bueno, y al final acabó toreando con Curro Vázquez, con Paula, con Romero, con mi hermano, conmigo, y cuando yo me retiré, siguió toreando y ha estado mucho con Avellán. Se retiró toreando 40 o 50 correas de toro con Avellán. O sea que demostró ser un tío echado para adelante. Y es lo que sí es verdad, que miedo no tenía. Lo que pasa que él, como torero, veía que no era capaz de aquello, pero vio claro lo del caballo y se hizo un profesional extraordinario. Lo que me está quedando muy claro después de este rato de charla es que los campuzanos, en general, lo que se proponen, lo consiguen. Casi siempre, casi siempre lo hemos conseguido. Una última cosa y por favor pido una respuesta breve, en pocas palabras. ¿Qué os ha dado el mundo del toro? Empieza tú que tienes el micrófono. A mí me lo ha dado todo. El mundo del toro? Enrique, a mí me lo ha dado todo. Yo desde que yo empecé a querer ser torero, cuando estaba soñando allí en la carretera donde iban los coches y donde donde se acababa el horizonte, yo no pensaba que la vida me iba a dar tanto y me iba a hacer llegar a donde fui capaz de llegar, ¿no? Y después conociéndome el miedo que yo tenía, ¿no? Entonces, gracias al toro, yo conocí América, conocí el toreo en todo su esplendor, he disfrutado como torero, me he situado como una persona bien, como un reconocido por todo el toreo. Y sí que es verdad que en mis 20 años de torero pasé de todo, pasé las cornadas, pasé el sufrimiento, pasé muchísimas alegrías, cumplí muchas metas, y cuando yo me retiré, el día que me retiré, que me cortó la coleta mi hermano Enrique en Lima, porque yo me había retirado aquí en Jaén, en el año 99, cuando yo me corté la coleta en Lima, yo me harté llorar aquel día en la misma plaza, ¿no? Porque sabía que se me acababa una parte de mi vida importante, pero para mí lo más importante de todo fue el reconocimiento de toreros, empresas, públicos sobre todo, los compañeros, la prensa, todo el mundo se quedó con lo que yo había sido como torero en el mundo del toro. Entonces, si yo tuviera que volver a nacer, pasando todo lo que hemos pasado por el campo, por las ovejas, por las cornadas, por los viajes, por lo duro, yo de verdad volvería a ser torero otra vez. José Antonio, la misma pregunta. ¿Qué te ha dado el mundo del toro? Bueno, tengo que decir que es mi vida. El mundo del toro es mi vida. Tanto es así que mi mujer, siendo del mundo del toro, viene del mundo del toro, lógicamente, pues ahora mismo incluso no me entiende. Dice que estoy loco. No entiendo. Con los malos ratos que te llevas en tu profesión como torero, lo que has pasado, y que hoy día todavía tú quieras seguir en el toro, y yo le digo, bueno, es que es mi vida, y tú eres un egoísta. Pues sí, soy un egoísta,
Pero es que ese mundo del toro me hizo conocerla a ella con 13 años. Conocí mi suegro, que era una dinastía de los gitanillos de Triana. Conocí el mundo, que de guardar ganado a estar con el jefe del Estado, año y medio más tarde, de salir de guardar las borregas, que era el caudillo. Conocer América, tener los amigos, mantener esos amigos, el reconocimiento del aficionado por donde quiera que vamos. Yo soy un privilegiado, soy un elegido. Yo he tenido la suerte que miles y miles de hombres y de mujeres también han querido y no lo han conseguido. Por más que quiera, uno quiere con todo el alma, pero cuando el de arriba no te designó para eso, no lo intente, que es para nada. Y yo tuve la suerte de ser un elegido para esta profesión. Y en ella me han reconocido todos, todo, he conocido todo y he sido el más feliz del mundo. Y hoy día, donde ya las cosas las veo desde arriba, donde me da miedo del toro, donde me pongo en un burladero donde pueda tener una tronera para salirme si el toro hace así con el burladero y lo mueve. Fíjense, me pongo arriba. ¿Cuánto desearía tener yo nada más que 35 años para seguir en él? De verdad, es mi vida. Gracias. Fernando, si me permite, antes de terminar, hombre, yo he empezado pidiendo una ovación para don José. Y yo no quiero terminar este acto sin darte la enhorabuena, porque escuchando a tus hijos se ve lo bien que tú lo has hecho como padre. Te doy la enhorabuena como padre y también te doy la enhorabuena en nombre de todos los aficionados. Una ovación también para él. A toda esta familia que ha venido a vernos a nosotros, que estoy encantado de verlos a todos. Que no los conozco porque llevo muchos años por ahí, pero que estoy encantado de estar en mi tierra, Bueno, señores, pues yo creo que estos homenajes se lo merecía esta familia, porque han llevado el nombre de Écija por toda, no por toda España, sino por todo el mundo. Y yo también he tenido la oportunidad de verlo en alguna otra parte del mundo que no ha sido España. Desde que Bartolomé Jiménez Torres y Jaime Hosto para acá habían salido muchos aficionados, pero pocos toreros todavía en Écija. Guillermo probablemente fue el único matador que hubo después de Bartolo y Jaime. Y desde aquella mañana, en el año 69 o 70, no me acuerdo, que toreaste una novillada por la mañana y fue televisada y te fuiste a los micrófonos de televisión española en aquel entonces y dijiste... El año 72. 72. No, 72 tómate la alternativa. No, 73. 73. Fue el En el 72. año 72, en el mes de julio, toreo por la mañana en Valencia. Bueno, pues esa mañana estábamos todos los aficionados de Écija, porque había todavía muy pocos televisores aquí, en el bar Cantarero, en casa de mi suegro, y brindaste el novillo y dijiste: tengo el honor de brindar la muerte de este novillo a 3 pueblos, a Alcalá de Río, a Gerena y a Écija, que es mi pueblo. Y a mí me emociono porque aquel día todos los que habíamos allí
nos emocionamos porque vimos que tenías éxito a otro torero que apenas te conocían. Yo sí te conocía como aficionado por tu tío y por tu padre, que me une una amistad, ya sabéis, desde cuándo. Y bueno, y quería que llegara este día porque yo soy un enamorado de mi pueblo y de toda la gente que hacen algo y llevan el nombre de Écija por todo el mundo. De modo que muchas gracias por estar aquí y le pido otro fuerte aplauso para ellos, por favor. Quería decir una cosa, tanto mi hermano como yo, cuando nos han preguntado, ¿tú de dónde eres? Nosotros siempre hemos dicho, somos de Écija, pero vivimos en Gerena. Circunstancias de la vida, pero nos sentimos de Écija, porque anterior a hacer la autopista había que pasar por aquí y siempre nos parábamos ahí en el Bapirula y siempre recordaba yo, mi abuela vive allí, mi abuela está ahí, y mi abuelo ahí en el parque tenía un carrito que vendía chuchería y cositas, y eso no se me olvidará en la vida. Hicieron luego la autopista, la vemos desde lo alto cuando aparecemos con el coche y decimos que las 7 torres, pero no se imaginan la gente lo que uno siente cuando es de Écija, cuando vive fuera y cuando asomas por ese cerro hacia abajo y ves esas 7 torres y ves que debajo de esas 7 torres hay esas casas monumentales, esas familias, ese cariño y esa acogida que tiene Écija, tanto en verano, que llega a las 4 de la tarde y no hay nadie en las calles. Concho, está vacío el pueblo. No, es que hace mucha calor. Y en invierno, ¡uf, qué frío! Pero no deja de ser nuestra tierra. Eso es la verdad, aunque estemos lejos. Me vas a entregar al patriarca del toreo una placa aquí en nombre del Tenis Club de Écija. En nombre del Tenis Club. Un millón de gracias para todos, ¿eh? Y que tengáis suerte, la misma que yo la he tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí Gregorio del Aceite ha querido traer una botellita de aceite para Eso ahora viene muy bien. Pues esto para la tostada para mañana. y ahora, en nombre de la Peña de Curro Romero, vamos a hacer entrega del libro dedicado a Écija, Aroma Romero. Fernando, bien.